El comentario cuando quieras y por supuesto si nos convoca Gonzalo tiene carta libre. Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Nacional vivió un sueño en el primer tiempo que casi termina en pesadilla en la etapa complementaria. El 3-0 estaba bien, Nacional era ampliamente superior, dominaba en todos los aspectos del juego al equipo norteño. Que había tenido, yo creo que la sorpresa de encontrarse con un rival que le salió a jugar de igual a igual, que si bien paró línea de 3 con 2 carrileros, tenía mucha transición y llegaba con muchos hombres al área rival, con un Diente López extraordinario, la figura de ese primer tiempo, con un Villalba incontenible cada vez que picaba, con Recoba pisando el área, tuvo una a los 4 minutos que tapó en un remate con poco ángulo sesgado sobre la base del poste derecho el portero Anthony. Participó de jugadas ofensivas y Nacional de buenas a primeras, sin darse cuenta, el Inter ya estaba ganando el equipo tricolor 2-0 con Millán y esa definición tan técnica dentro del área, con Boggio definiendo, llegando de frente, para mí de gran faena también, después del pase fenomenal, largo, profundo del Diente, el desborde de Villalba, la asistencia, el centro de la muerte, la definición de Boggio para que pusiera el 2-0. Ganaba Nacional, que lo sorprendía al equipo del Inter, que no reaccionaba, que más allá de esos vaivenes y de esas incidencias con el VAR y el gol anulado y el penal que se intentaba o que se revisó y que no fue penal y que después se marcó el fuera de juego para el tiro libre indirecto, más allá de todas las cuestiones y de algún remate, uno aislado de Wesley que tapó Mejía, Nacional dominaba absolutamente todo y el gol de Coates viene también porque el estado anímico de Nacional era solvente, estaba arriba frente a un Inter que venía golpeado, que estaba lleno de dudas, que no encontraba la pelota, que se enfadaba, que se molestaba, que no daba sensación ni que estaba fresco para correr la cancha. Corner, error del arquero, la deja suelta, define Coates y ganaba 3-0. Y hasta ahí era una noche soñada para Nacional. Pero los partidos duran 90 minutos. Y del sueño, de algo que seguramente nadie imaginó, personalmente, en ningún caso me imaginé que Nacional podía dar esa lección de fútbol en el primer tiempo, ganando con autoridad 3-0. Llega el penal, yo creo que es polémico. Poniendo ese punto que es polémico, podríamos inclinar para un lado o para el otro el concepto si fue o no penal. A mí, personalmente, me gustan que los penales sean penales 100%. O sea, para que tenga que ser penal, no tiene que haber polémica. Ese es el concepto con el cual personalmente me manejo. Esta jugada es polémica. ¿Hay sujeción de Ancheta? Sí, hay sujeción de Ancheta. ¿Exagera el jugador del Inter? Sí. ¿Cae de manera aparatosa? También. Y el árbitro sanciona penal. También el contexto, ¿no? Le había anulado un gol al Inter, no había marcado un penal. Digamos que la situación también en esa incidencia dentro del área, el árbitro ve penal, ve el agarrón, seguramente se quedó también con la foto de cómo cae aparatosamente el delantero y cobra penal. Y el VAR, sostuvo la decisión. El penal lo traduce en gol Alan Patrick y es el descuento antes de los 9 minutos adicionados, correctamente, ¿no? Porque tuvo muchos parates ese partido, por el árbitro Herrera de Venezuela. Pero todo eso que narré fue el sueño de Nacional. Fue un primer tiempo sobresaliente del equipo tricolor, donde no hubo prácticamente fisuras,
donde Calione, Coates y Millán respondieron, salvo alguna pelota cruzada de Valencia, pero sin consecuencias, o algún centro que desbarataron, pero no hubo drama en el fondo de Nacional. Con Ancheta y Báez, sobre todo Ancheta que pasaba permanentemente al ataque. Báez no tenía mucho dilema para marcar al extremo tampoco, la verdad que lo solucionaba bastante bien, al punto tal que Gabriel Carvalho fue reemplazado en la segunda mitad, con Oliva, Boggio, que dominaban en la mitad de la cancha, Oliva como contención, Boggio como el volante que más se adelantaba, se doblaba y a la postre, en una de esas trepadas, conquista el segundo gol de Nacional. Con los de arriba, con Nicolás López realmente jugando un partido excepcional, el mejor partido del Diente López en este año 2025, generando juego, tirando moñas, también gestando situaciones de pelota quieta por faltas que le cometían permanentemente porque no podían con él. Con Recoba que complementaba y con un Villalba que en velocidad realmente era un azote. Tuvo después una corrida ya en el desarrollo del primer tiempo, corrió toda la cancha, todo el terreno del Inter y parecía que llegaba sin aire, llega, remata, rebota en el zaguero y se va al córner. La verdad que es un jugador, nosotros venimos, y ustedes son testigos, insistiendo con que Villalba en este Nacional es titular de acá a la China. Y la verdad, para sacar a Villalba debería entrar un jugador, si el partido así se presta, de similares características por lo pronto en cuanto a la velocidad o a la moña. Por eso decíamos lo del segundo tiempo, de que si Villalba estaba cansado, no creo que estuviese cansado, el cambio más lógico era el de Aradi. A mí no me pesa la juventud, yo no evalúo por si tiene 19, 20 años, 22, o si jugó 30 partidos o si jugó 4 partidos. Yo evalúo puntualmente el momento del jugador, la condición física, atlética, mental, futbolística, las condiciones, digamos, técnicas del jugador. Obvio que la experiencia pesa, porque se aprende de la experiencia, pero no es el único motivo. No valido para nada de que la experiencia esté por encima de las aptitudes de un jugador de fútbol, por encima de la edad. Por eso digo que me parece que ese cambio tampoco ayudó en el segundo tiempo. Entonces lo de Nacional era redondo, era perfecto, era sencillamente espectacular en ese primer tiempo. ¿Qué pasó en la etapa complementaria? Al margen del descuento, yo sé que si Nacional se iba 3-0, bueno, era un espaldarazo grande y era, digamos, una preocupación gigante y seguramente el mal humor de la hinchada. Ese gol del descuento también apacigua un poco la parcialidad, la torcida del Beira Río. Pero el segundo tiempo fue totalmente disímil, totalmente distinto. Todo lo bueno y muy bueno que había hecho Nacional se desmoronó, porque Nacional, como todos los equipos del mundo, requieren condición física. El estado físico permite elevar el tono futbolístico. El tono futbolístico genera llegadas, y las llegadas, si tenés efectividad, contundencia como la que tuvo Nacional, cristaliza en goles. Pero cuando se empieza a cansar Nacional, cuando el Inter se empieza a parecer al Inter, cuando los cambios empiezan a resultar por parte del equipo norteño, cuando decíamos que Nacional mínimamente tenía que aguantar 20 minutos sin recibir goles, cuando se vienen los cambios, y los cambios son negativos para Nacional y son positivos para el Inter, puso de arranque del segundo tiempo a Rafael Santos Borré, el colombiano, por Gabriel Carvalho, que no la había tocado. Eso fue en el arranque del segundo tiempo. Y antes que llegara el segundo gol del Inter, ya Nacional había hecho a los 16 minutos los dos cambios que para mí fueron tremendamente negativos y contraproducentes para Nacional. Porque sacó a Villalba, que era jugador por excelencia, que descomprimía el equipo, que le daba velocidad y que además lo tenía hasta por momentos un poco frenado a Bernabé, el lateral izquierdo, que jugó gran partido, que luego convierte el segundo gol del Inter. Y después saca a Jeremías Recoba, que si bien no es rápido, es un jugador dinámico, con cierto cambio de ritmo, con frescura, con juventud. Y bueno, para mí esos cambios coayudaron a que justamente el Inter se potenciara más y Nacional bajara más. Y el Inter después además hace los cambios en ese mismo lapso de que entra Vitinho, un extremo picante, sale el lateral Aguirre y después entra Romero saliendo Bruno Enrique. Voy contigo, Gonza, dale, te escucho. Muy bien, estamos con Nicolás Rodríguez. Bueno, Nico, el ojito, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo se dio? Empate, que quizás lo previo hubiera sido con muy buen resultado, terminó siendo con sabor a derrota. Buenas noches, André, ¿no?
Sí, sí, un poco amargado por no haber podido cerrar el partido y llevarme los 3 puntos, que creo que hubiera sido espectacular, pero contento porque creo que Nacional compitió, hizo un gran partido, lamentablemente no lo pudimos cerrar y ellos son un equipo de jerarquía que obviamente te genera situaciones y encuentras sus circuitos, pero más allá de la amargura de que nos hayan remontado un resultado positivo, creo que el análisis en frío va a ser positivo. Nico, ¿por qué crees que fue que se dio este empate desde atrás? Bueno, nada. A ver si perdí un poquito de la conexión ahí, me parece. A ver si reengancha. Estamos con Fasanelo en la zona mixta. Dale, Gonzalo. Nosotros no tuvimos la capacidad de ajustar y bueno, llegaron al empate. Era normal que ellos en el segundo tiempo, con la necesidad que tenían, lo vengan a buscar. Y bueno, lastimosamente encontraron el empate que es lo que nos deja hoy amargado, pero tranquilo porque la verdad que el equipo compitió, tuvo a la altura, me parece, del encuentro. ¿Qué te viene pidiendo Pablo Peirano, sobre todo que estás ingresando los segundos tiempos? ¿Qué es lo que te ha pedido? ¿Intensidad sobre todo en la marca o más que nada salida y buen pie? No, hoy era más de tratar de cerrar esas pelotas cruzadas que nos venían entrando. Ellos tenían buenos circuitos, los puntas se venían, se largaban los carrileros por afuera, o sea, no era sencillo. Primero que nada era cerrar lo defensivo, porque el equipo que había entrado en el inicio obviamente venía haciendo un desgaste terrible y era obvio que se necesitaba un poco de pierna fresca. Y después sí, obviamente que mis características son más ofensivas y era desplegar siempre que se pueda, pero primero como un lateral, que lo primero que tiene que hacer claramente es marcar y después, bueno, si se puede acompañar, bienvenido sea. ¿Cómo quedó el grupo? ¿Hay optimismo por pasar de fase? ¿Cómo quedó el grupo? ¿Hay optimismo en el plantel? No, optimismo siempre hay, pero digo, falta un montón. Estamos vivos, falta un montón, tenemos el cierre con los 2 partidos local y ahora también está lo de Bahía, entonces el optimismo está, pero partiendo de la base de que el equipo se siente competitivo, se siente bien, se siente fuerte y bueno, hay que seguir trabajando, ni que hablar para pulir un montón de cosas, para reducir los errores y que nos den más victorias de acá en más, porque no tenemos margen, eso está claro, pero sí, con mucha confianza de que podemos quedarnos con algo en el grupo. Nico, la última, si te dejo descansar y agradecerte obviamente el contrato con nosotros con Radio Dental. ¿Qué es lo principal que le ha aportado Peirano y su cuerpo técnico a este plantel? Y bueno, intensidad. Capaz que la palabra es intensidad. Creo que es algo que se ve, lo pregona mucho. Ni mejor ni peor, son ideas diferentes a lo que veníamos acostumbrados. Y bueno, y el equipo creo que lo está llevando a cabo de buena manera. Como dije anteriormente, ni hablar que hay cosas para pulir y tenemos un montón de margen para crecer, pero creo que partiendo de eso, Nacional va a ser un equipo jodido para cualquiera y es la idea, tratar de conseguir resultados positivos consecutivos para que nos pongan en lo más alto en todos los frentes que tenemos. Gracias, Nico, buen descanso. No, por favor, gracias a usted. Buenas noches. Muy bien, ahí la palabra entonces del ojito de Nicolás Rodríguez en zona mixta. Creo que puede ser una de las últimas palabras que tendrán los jugadores de Nacional esta noche. Bien, perfecto, notable, Gonza. Ahí estaba el ojito Rodríguez que entra en el segundo tiempo y tiene la fatalidad de que al minuto que entra viene el córner, un error defensivo nuevamente reiterado de Nacional, que comete imperfecciones a la hora de marcar la pelota quieta. Le pasó el pasado fin de semana en Las Piedras contra Miramar, que toma un gol de pelota quieta a la salida de un córner, acá se reitera, y el cabezazo de Fernando, que fue la gran figura para mi gusto del Inter de Porto Alegre, es la manija del equipo en la mitad de la cancha, más allá de lo que hizo también a la Patrick, que levantó un disparate en la etapa complementaria, cómo mejoró todo el Inter de Porto Alegre, y Fernando cabecea a los 27 minutos del segundo tiempo a la espalda del ojito y pone el 3-3, que en ese momento ya merecía el equipo norteño, porque hay que ser muy claros, Nacional se desmoronó, el Inter repuntó, el Inter se pareció más al Inter que todos conocemos, Nacional se quedó sin piernas, los cambios fueron negativos, salió Villalba, que venía siendo vital su presencia por el despliegue físico, por las corridas, porque era el jugador que sacaba el equipo hacia adelante, y además cuando sale Recoba, para mi gusto, si iba a meter a un jugador, capaz que era más para Mauricio Pereira, manteniendo a Villalba, ¿no? Para asistirlo, para manejar la pelota, para sacar al equipo del fondo, para hacer la pausa, para defenderse con el balón. Hubo casi un 80% de posesión del Inter y 20, un poquito más de Nacional. Digamos, eso marca a las claras que Nacional perdió permanentemente la pelota en el segundo tiempo, que corrió detrás del balón, que sintió mucho el trámite de la etapa complementaria, se jugó contra el arco de Nacional, no tenía respiro, llegó una sola
sola vez se dio cuando entró Vargas, una muy buena maniobra por la izquierda en el córner, tira un taco y un caño, ¿no?, que le hace Báez al defensor, mete el centro, el disparo de Vargas al borde del área mayor, que casi termina el gol, pero fue la única llegada de Nacional, que en el primer tiempo había llegado por todos lados y muchas veces. En el segundo se quedó sin juego, se quedó sin físico, sufrió el partido y bueno, lo termina empatando el equipo norteño. Y la verdad, yo encuentro lógica. El primer tiempo fue para Nacional, ganaba bien 3-0, pero el segundo tiempo fue todo del Inter y también fue merecido que convirtiera 3 goles el equipo norteño. El tema que, claro, lo que decía el Ojito, la intensidad, lo hemos hablado y ustedes lo han escuchado. Nacional tiene intensidad ahora, pero está acostumbrado a jugar en una liga que no lo exige de sobremanera, no está acostumbrado a jugar al ritmo que hoy se propuso en el primer tiempo, y los jugadores uruguayos no están acostumbrados. Entonces después lo sienten en el segundo tiempo, se van cayendo físicamente, se van quedando sin piernas. Y bueno, la realidad es que termina empatando Nacional 3-3, es un punto que por el contexto y por cómo se dio, termina un poco con sabor amargo. Pero creo que el punto también le permite a Nacional poder aspirar a clasificar, si no se da la Copa Libertadores, quedarse con el consuelo de la Copa Sudamericana. Cerramos, señores, queda Vallejo, instantes finales para la despedida. Mañana volveremos con el comentario del partido de Olimpia y Peñarol. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.